Llegué a la casa de mi yerno para la gran cena familiar, trayendo un pastel como siempre para la familia que yo mismo había creado. Había 30 personas sentadas a la mesa, risas, brindis, rostros desconocidos en mi hogar, y él con una sonrisa falsa. No hay lugar para ti aquí. La traición me golpeó como un cuchillo. No discutí, solo susurré. Tienes 30 días para irte de la casa que yo pagué. Las consecuencias lo cambiarán todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. El frío de noviembre me atravesaba la chaqueta mientras subía por el sendero hacia la casa de Alma, llevando el pastel de manzana que había horneado esa mañana. La misma receta que había usado durante 30 años. Las ventanas brillaban con una cálida luz amarilla, y las voces y las risas se derramaban en la oscura noche. Había estacionado en la calle porque el camino de entrada estaba lleno. Un Mercedes, 2 BMW, un Tesla, coches que no reconocía. Un nuevo paisajismo bordeaba el camino. Arces japoneses y macetas de cerámica, cada una probablemente valía $300. Los muebles del patio también parecían caros, todo de teca y acero inoxidable. ¿Cuándo habían comprado todo esto? Mi yerno, Mauricio, abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Su sonrisa se extendía de oreja a oreja, pero sus ojos permanecían impávidos. Lo siento, Arturo, pero no contábamos contigo. La mesa está llena, 30 personas, y no hay sitio para ti. Las palabras salieron casuales, casi alegres, como si estuviera comentando el clima. Me quedé allí con el pastel en las manos, con la boca entreabierta. A través de la entrada podía ver el comedor abarrotado de extraños. Hombres con camisas tipo polo y pantalones caqui. Mujeres con copas de vino riendo. Nadie que yo conociera. Alma apareció detrás de su esposo. Miró por encima de mi hombro. No quiso encontrarse con mis ojos. Una silla vacía estaba contra la pared del fondo. Allí, a la vista de todos. Podría haber dicho algo. Podría haberla señalado. En lugar de eso, dejé el pastel en la mesa de la entrada, con cuidado de que no se volcara. El plato de cerámica hizo un suave clic contra la madera. Me di la vuelta y volví a bajar por el sendero. La puerta se cerró detrás de mí. Ni una llamada para que esperara. Ni una disculpa. Solo el clic limpio de la cerradura. Y luego los sonidos de la fiesta continuaron, como si nunca hubiera estado allí. Mi camioneta se sentía como hielo cuando subí. Agarré el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos, forzándome a respirar lenta y firmemente. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca, técnicas que había aprendido manejando emergencias de incendios durante 35 años. El viaje a casa tomó 20 minutos. Cada semáforo en rojo parecía una hora. Hace 5 años. Eso fue lo que me golpeó, sentado en ese primer semáforo. Hace 5 años, me senté en la mesa de la cocina de Alma, la mesa de la cocina de su antiguo apartamento, y extendí el cheque por $120,000 para el pago inicial de esta casa. Mauricio me había mirado directamente a los ojos. Esto lo es todo para nosotros, Arturo. Esta casa, este vecindario, es nuestro sueño. Te pagaremos cuando podamos, pero honestamente, nos estás dando nuestro futuro. Alma me había abrazado tan fuerte que apenas podía respirar. Eres el mejor papá del mundo. No sé cómo haríamos esto sin ti. Esta casa va a ser donde crezcan nuestros hijos, donde tendrás cenas familiares con nosotros para siempre. Para siempre duró 5 años. Entré en mi camino de entrada. La casa estaba oscura. La dejé así, caminando por las habitaciones iluminadas solo por las farolas que entraban por las ventanas. Me quedé con el abrigo puesto, me dejé caer en mi sillón reclinable y miré la foto enmarcada en la mesa auxiliar. Alma, a los 7 años, con un hueco entre los dientes, sosteniendo un pez que habíamos pescado juntos. Esa niña se había ido, probablemente desde hacía un tiempo. Yo había sido demasiado estúpido para verlo. Después de 1 hora, tal vez 2, me levanté. Mis piernas estaban rígidas. Caminé a mi oficina y abrí la caja fuerte con manos firmes. Los documentos del préstamo estaban justo donde los había archivado hacía 5 años. Los saqué y los extendí sobre mi escritorio. La luz del techo era dura. Hacía que todo pareciera clínico. Hacía que todo se viera claro.
Leí cada palabra. Las leí 2 veces. Para la tercera vez ya no estaba enojado. La ira arde con fuerza y muere rápido. Lo que sentía ahora era más frío, más agudo. Había pasado 3 décadas entrando en edificios en llamas. Sabía cómo mantener la calma cuando todo a tu alrededor era un caos. Sabía cómo hacer un plan, cómo ejecutarlo. Esto era solo otra emergencia. Un tipo diferente de incendio. Pero un incendio al fin y al cabo. Me senté en mi escritorio y saqué un bloc de notas. Comencé a escribir. No todo, solo los hechos. Fechas, cantidades, conversaciones que podía recordar. Palabra por palabra. En la parte superior de la página, escribí: 28 de noviembre de 2024. La noche en que dejé de ser un tonto. Mi teléfono permanecía en silencio sobre el escritorio. Sabía que seguiría así. Alma no llamaría. No enviaría mensajes de texto. Había tomado su decisión cuando se paró detrás de su esposo y desvió la mirada. Afuera, comenzó a llover, suave al principio, luego más fuerte. El tipo de lluvia de esta ciudad que dura días. Seguí escribiendo hasta que mi mano se agarrotó. Hasta que el bloc se llenó con 2 páginas de notas cuidadosas. Luego volví a guardar todo en la caja fuerte, excepto un documento, el acuerdo de préstamo de 2019. Ese. Lo dejé en mi escritorio donde lo vería a primera hora de la mañana. Finalmente me fui a la cama alrededor de las 3. No dormí mucho. Seguía viendo esa silla vacía contra la pared. Seguía escuchando la puerta cerrarse. Me desperté en mi sillón reclinable. Después de todo, nunca llegué al dormitorio. La luz gris de la mañana se filtraba por las ventanas. La lluvia había parado. El cielo colgaba bajo y oscuro. 1 de diciembre. La puerta de mi oficina estaba abierta. La caja fuerte. También. Los documentos todavía cubrían el escritorio desde donde los había dejado. Mi teléfono estaba en la mesa de café, con la pantalla negra. Lo levanté. Lo revisé. Nada. Ni llamadas perdidas, ni mensajes de texto. El silencio me lo dijo todo. Hice café y llevé la taza a mi oficina. Me senté y comencé a leer de nuevo. Esta vez, tomé notas, notas reales. El acuerdo de préstamo era de 2 páginas, impreso en la computadora de casa de Mauricio hacía 5 años. El lenguaje era vago, deliberadamente vago. Me doy cuenta ahora. Monto del préstamo: $120,000. Términos de pago, según acuerdo familiar mutuo, a determinar en función de las circunstancias financieras y la buena voluntad entre las partes. ¿Buena voluntad? Casi me río. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes antiguos. Encontré los de 2019. Los textos de Mauricio sobre lo agradecidos que estaban, cómo nunca lo olvidarían. Los mensajes de Alma con emojis de corazones y promesas sobre cenas familiares. Luego revisé los meses recientes. Los textos se volvieron más cortos, más distantes. Alma dejó de preguntar por mi semana. Comenzó a enviar solo información. Llegaré tarde. No puedo ir el domingo. Hablamos luego. Hice una línea de tiempo. Puse todo en orden. El préstamo, las promesas, el alejamiento gradual. La cena familiar no fue repentina. Fue solo la primera vez que lo dijeron en voz alta. A mediados de diciembre, tenía una cita con Ricardo Fuentes. Se dedicaba al derecho de familia en el centro, recomendado por otro jefe de bomberos retirado que había pasado por un divorcio. Su oficina estaba en el 9º piso de un edificio de cristal cerca del Palacio de Justicia, con estacionamiento subterráneo. Fuentes tendría unos 50 años, sienes plateadas, gafas de lectura que se subía constantemente por la nariz. Leyó mis documentos durante 20 minutos sin hablar. Me senté frente a él y observé la lluvia caer por las ventanas. Este acuerdo es deliberadamente vago, dijo finalmente. Pagado según acuerdo familiar mutuo. Eso no es un calendario de pagos. Es una ilusión. Pero esa vaguedad es un arma de doble filo. No pueden probar que fue un regalo más de lo que tú puedes probar que fue un préstamo. Los tribunales de aquí examinan la intención y las circunstancias. ¿Esperabas que te pagaran? Esperaba respeto, dije. Esperaba un lugar en la mesa que ayudé a comprar. ¿Eso cuenta? Me miró por un largo momento. ¿En la ley de propiedad? Tal vez.
Pero te advierto, señor Gutiérrez, ganes o pierdas en el tribunal, vas a perder a tu hija. ¿Estás preparado para eso? Pensé en la cena familiar, en la puerta cerrándose, en 5 semanas de silencio. Ya la perdí. Simplemente no me di cuenta hasta que me cerró la puerta en la cara. Fuentes asintió lentamente. Dejó los documentos. Entonces déjame explicarte lo que podemos hacer. Pasé en coche por la casa de Alma 3 veces durante las siguientes 2 semanas. Nunca me detuve. Nunca reduje demasiado la velocidad. Solo observé. Los coches caros seguían en el camino de entrada. Nuevas luces de Navidad colgaban de los canalones, del tipo que cuesta una fortuna, todas sincronizadas y cambiando de color. Un nuevo calentador de patio estaba en la terraza. A través de las ventanas, pude ver un televisor enorme que no estaba allí en octubre. Estaban gastando dinero como si tuvieran de sobra. Mi dinero probablemente, o dinero que habían pedido prestado, pensando que nunca tendrían que explicar de dónde vino el pago inicial. Tomé notas, fechas, horas, observaciones, no porque Fuentes me lo pidiera, sino porque eso es lo que haces cuando estás construyendo un caso, cuando estás reuniendo pruebas, cuando te estás preparando para el momento en que todo cambia. La Navidad vino y se fue. Mi teléfono permaneció en silencio. Pasé el día solo, lo cual no era nuevo. Lo nuevo era el cuaderno al que seguía añadiendo notas. La forma en que había comenzado a ver todo con claridad en lugar de a través de la niebla de esperanza en la que había estado viviendo. En la víspera de Año Nuevo, estaba sentado en la mesa de mi cocina con mis notas extendidas frente a mí, calculando el interés sobre $120,000 durante 5 años cuando mi teléfono vibró. Alma, primer mensaje en 5 semanas. Feliz Año Nuevo, papá. 4 palabras. Sin explicación, sin disculpa, sin reconocer que algo había sucedido. Solo 4 palabras. Probablemente enviado a toda su lista de contactos. Me quedé mirando el mensaje durante 1 minuto entero. Luego escribí de vuelta. Feliz Año Nuevo, Alma. No añadí nada más. No era necesario. Hablé a la cocina vacía en su lugar. Este es el último Año Nuevo en el que puedes fingir que todo está bien. El 2 de enero llamé a la oficina de Fuentes y les dije que estaba listo para seguir adelante. Me programaron para la semana siguiente. Contratación oficial. Anticipo formal. Presentación del caso. Todo. Colgué y miré alrededor de mi casa. Todo aquí lo había pagado con mi propio trabajo. 35 años subiendo escaleras, corriendo hacia el humo, tomando decisiones en fracciones de segundo que mantenían a la gente con vida. Había ganado cada dólar. Lo gasté con cuidado. Lo ahorré reflexivamente. Lo di generosamente cuando mi hija lo necesitó. Y ella me cerró la puerta en la cara. Afuera, la lluvia comenzó de nuevo. La vi caer, y no sentí nada más que una fría certeza. Esto ya no se trataba del dinero, tal vez nunca lo fue. Esto se trataba de respeto, de dignidad, de negarse a desaparecer silenciosamente, solo porque era más conveniente para todos los demás. Saqué el documento del préstamo una vez más. Leí la firma de Mauricio, la de Alma también, justo allí como testigo. Habían firmado esto pensando que nunca lo pediría de vuelta, pensando que simplemente aceptaría cualquier migaja de atención que tuvieran ganas de darme, pensando que era viejo, estaba cansado y acabado. Estaban equivocados. La mañana de Navidad llegó gris y tranquila. Me senté en mi sala de estar con café, viendo cómo la nieve cubría el exterior. Mi teléfono vibró una vez alrededor de las 10. Alma. Feliz Navidad, papá. 3 palabras. Ni una foto de nietos que no tenía. Ni una invitación que no estaba recibiendo. Solo 3 palabras. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero. Luego escribí de vuelta. Feliz Navidad. 2 palabras. Incluso menos que las de ella. En eso nos habíamos convertido. Extraños intercambiando saludos vacíos. Dejé el teléfono y cogí el libro. Páginas de notas ahora. Fechas. Observaciones. Cálculos. La Navidad era solo otro día para agregar a la línea de tiempo. Otro día que no llamaron. No me invitaron. No reconocieron que algo estaba mal. La nieve seguía cayendo. Me quedé adentro. El día de Año Nuevo se sintió igual.
Casa tranquila, sin planes. Pasé la mañana mirando la tarjeta de visita de Ricardo Fuentes, dándole vueltas en mis dedos. El 2 de enero conduje al centro, a su oficina. El garaje de estacionamiento estaba casi vacío, la mayoría de la gente todavía de vacaciones. El viaje en ascensor hasta el 9º piso se sintió más largo de lo que recordaba. Esta vez no venía a pedir consejo, venía a contratarlo. Fuentes tenía café esperando. Deslizó el acuerdo de retención sobre su escritorio. Leí cada palabra, luego firmé en la línea de fondo y extendí un cheque por $5,000. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano, pero mi firma salió firme. Primero, enviamos una carta de demanda formal, explicó, deslizando un bloc de notas legal amarillo hacia él y tomando notas. Reclamaremos el pago total de la deuda de $120,000 más intereses, lo que lo sitúa en unos $145,000, o el reconocimiento de copropiedad de aproximadamente el 40% del capital. Si rechazan ambas opciones, presentamos una demanda de partición y venta, o determinación de interés equitativo. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Esto llevará meses, tal vez un año, y será doloroso para todos los involucrados. La relación ya está destruida, dije. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. Asintió lentamente, escribió algo más en su blog. Comenzaré a redactar la carta de demanda esta semana. A mediados de enero, Fuentes contrató a un tasador independiente para evaluar la casa. Yo no fui. No podía arriesgarme a que me vieran allí. Pero esperé en casa el informe. Llegó una semana después, entregado en mi buzón en un sobre de Manila. Lo extendí sobre la mesa de mi cocina. 20 páginas de análisis detallado. Fotos comparables. El número que importaba estaba en la página 3. Valor de mercado actual: $380,000. La habían comprado en 2019 por $320,000. Con el saldo restante de la hipoteca de $180,000, el capital neto era de $200,000. Saqué mi calculadora. Comencé a hacer números. Mis $120,000 representaban el 60% de su pago inicial y costos de cierre originales. Incluso teniendo en cuenta 5 años de pagos de hipoteca por su parte, mi contribución debería darme una participación significativa, tal vez 35, 40% del capital actual. Eso podría significar $70,000, $80,000 si la casa se vendiera. Pero ya no se trataba del dinero. Se trataba de hacerles reconocer lo que habían tomado. A fines de enero, llamé a Tomás Ríos, un agente inmobiliario que conocía del departamento de bomberos. Me había ayudado a comprar esta casa hacía años. Mantuvimos el contacto después de que me jubilé. Nos encontramos para tomar un café en un lugar cerca de su oficina. Necesito un favor, dije. Después de que nos pusimos al día sobre los chismes del departamento, tienes acceso a los registros públicos de hipotecas, ¿verdad? Sacó su portátil. Claro. ¿Qué propiedad? Le di la dirección. Observé sus dedos moverse por el teclado. Observé cómo la pantalla se llenaba de información. Aquí hay algo interesante. Giró el portátil para que pudiera ver. Refinanciaron en febrero pasado. Sacaron $60,000 adicionales en capital. ¿Ves estos números? Pasaron de deber $140,000 a $180,000. Refinanciación con extracción de efectivo. Probablemente lo usaron para esa renovación que mencionaste. Cocina nueva, terraza nueva, muebles de lujo. Mi mandíbula se tensó. Mantuve mi voz nivelada. Así que pudieron acceder al capital para encimeras de granito, pero no para pagarle al hombre que les compró la casa en primer lugar. Tomás me miró. Notó algo en mi tono. ¿Todo bien, Arturo? Todo bien. Solo reuniendo información. Conduje a casa y agregué los detalles de la refinanciación a mi cuaderno de notas. Luego llamé a Fuentes. Acabo de descubrir que refinanciaron hace un año, le dije. Sacaron $60,000 mientras me decían. Bueno, mientras no me decían nada porque ni siquiera me hablan. Estaban accediendo a mi capital para sus mejoras. Silencio al otro lado. Luego, esto realmente nos ayuda. Demuestra que tenían la capacidad de acceder al capital pero eligieron no pagarte. Demuestra la intención de privarte de lo que es tuyo por derecho.
Incluiré esto en la carta de demanda. Fortalece considerablemente nuestra posición. Esa noche, me senté en mi oficina con todo extendido ante mí. Transferencias bancarias de 2019. El vago acuerdo de préstamo con la firma de Mauricio. Informes de tasación. Registros de refinanciación de la búsqueda de Tomás. 2 meses de documentación. 2 meses de ser metódico, paciente, observador. Ahora era el momento de atacar. Llamé a Fuentes a la mañana siguiente. Prepara la carta de demanda. Envíala por correo certificado. Quiero que tengan que firmar para recibirla. ¿Estás seguro? La fase de observación ha terminado. Es hora del primer movimiento. Fuentes me llamó a principios de febrero. La carta sale hoy. Correo certificado. La tendrán en 3 días hábiles. Lo marqué en mi calendario. 5 de febrero. La carta sale. 8 de febrero. Firman por ella. 9 de febrero a más tardar. Esperé. El día 8, mi teléfono sonó a las 2 de la tarde. El nombre de Alma en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. ¿Papá? Su voz salió temblorosa, al borde de las lágrimas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta carta? Es exactamente lo que dice, una demanda de pago o reconocimiento de propiedad. No puedes estar hablando en serio. ¿Nos vas a llevar a juicio por dinero que nos diste como regalo? Te di un préstamo con un acuerdo firmado que has ignorado durante 5 años. No lo hemos ignorado. Es solo que necesitábamos tiempo. Íbamos a pagarte eventualmente. Sabes que lo íbamos a hacer. Su voz se elevó, desesperada. ¿Cómo puedes hacer esto? Soy tu hija. Pensé en la cena familiar. La puerta cerrándose. 5 semanas de silencio. La silla vacía que podía ver a través de la entrada. Entonces tal vez deberías haberme tratado como tu padre. Empezó a llorar. Lágrimas reales o actuadas. Ya no podía distinguirlas. Por favor, no hagas esto. Podemos arreglar algo. Simplemente retira. Encarguémonos de esto como familia. Tratamos de encargarnos de esto como familia. Me cerraste la puerta en la cara. Eso fue. Se detuvo. Empezó de nuevo. Esa fue una decisión de Mauricio. Yo quería que estuvieras allí, de verdad, pero no dijiste nada. Te paraste detrás de él y desviaste la mirada. Silencio. Luego, por favor, papá, danos la oportunidad de arreglar esto. La carta te da exactamente eso, 30 días para responder. O pagan lo que deben o reconocen la copropiedad. Esas son sus opciones, colgó sin decir nada más. 2 horas después, otra llamada. No reconocí el número. Dejé que se fuera al buzón de voz. Lo escuché 1 minuto después. La voz de Mauricio, tensa y enojada. Cometiste un gran error, viejo. ¿Venir por nosotros así? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Crees que puedes simplemente contratar a un abogado y tomar nuestra casa? Piénsalo de nuevo. Tenemos nuestro propio abogado ahora y va a destrozar tu caso. Nos diste ese dinero como un regalo. Todo el mundo lo sabe. Y cuando terminemos, no tendrás una relación con tu hija, ni un solo dólar que mostrar por este truco. Llama a tu abogado y dile que se retire, o te vas a arrepentir. Guardé el mensaje de voz. Se lo envié a Fuentes con un texto. Prueba A. Me llamó 10 minutos después. Bueno, eso fue impresionantemente estúpido de su parte. Las amenazas en el buzón de voz no se ven bien en la corte. ¿Cómo estás aguantando? Bien. ¿Tu hija te llamó? Sí. ¿Qué dijo? Lloró. Dijo que deberíamos manejarlo como familia. Que fue decisión de su esposo excluirme de la cena, no de ella. Y le dije que la carta les da 30 días. La pelota está en su tejado. Fuentes se quedó callado por un momento. Lo estás haciendo bien, Arturo. Mejor que la mayoría de la gente en tu situación. Esto se pone más difícil antes de mejorar. Lo sé. 1 semana después, llegó la respuesta. No de Alma o Mauricio directamente, sino de su abogado. Marcos Guerrero, según el membrete. Una gran firma en el centro. 3 socios. Reputación agresiva. Leí la carta 2 veces. Luego llamé a Fuentes. Déjame adivinar, dijo. Mucho lenguaje agresivo. Afirmaciones de que obviamente fue un regalo. Amenazas sobre litigios frívolos. ¿Cómo lo supiste?
porque Marcos Guerrero es predecible. Primero intenta la intimidación. ¿Qué dice exactamente? Leí secciones en voz alta. La reclamación infundada y vengativa de su cliente. Ninguna expectativa legítima de pago. Intentando extorsionar dinero a su propia hija. Si procede con el litigio, buscaremos sanciones y honorarios de abogado. Esta acción frívola será recibida con toda la fuerza de nuestro equipo legal. Fanfarronería estándar, dijo Fuentes. Nota que en realidad no abordan el fondo del asunto. No explican el acuerdo escrito. No explican la refinanciación. Solo atacan tu carácter y hacen amenazas. Eso me dice que están preocupados. Entonces, ¿qué sigue? Presentamos la demanda, acción de partición, reclamando copropiedad y solicitando la venta o compra ordenada por el tribunal. La tendré lista para el fin de semana. Ese viernes, Fuentes me envió por correo electrónico el borrador de la demanda. 22 páginas. Cada detalle que habíamos recopilado. Registros de transferencias bancarias. El acuerdo firmado. La tasación que mostraba el valor actual. Evidencia de la refinanciación. Una línea de tiempo de su creciente distancia de mí. El amenazante correo de voz de Mauricio presentado como evidencia de su carácter y credibilidad. Lo leí 3 veces. Cada vez, sentí la misma fría certeza que había sentido en noviembre cuando abrí mi caja fuerte. Esto era lo correcto. No fácil. No agradable. Pero correcto. Al final del correo electrónico, revisar y aprobar para presentar el lunes, hice clic en responder. Escribí una palabra. Aprobado. Luego me recliné en mi silla. Miré alrededor de mi oficina. La casa estaba en silencio. Lo había estado durante meses. Probablemente seguiría así, pero al menos ahora yo no estaba guardando silencio al respecto. Fuentes llamó el lunes por la mañana. Está hecho. Número de caso 25MCV03847, presentado en el Tribunal del Circuito del Condado. Gutiérrez contra Gutiérrez y Mendoza. Escuchar el nombre de mi hija 2 veces en el título de un caso, una vez como mío, otra como mi oponente, golpeó más fuerte de lo que esperaba, pero mantuve mi voz nivelada. La audiencia preliminar está fijada para el 15 de abril. Tenemos 6 semanas para construir nuestro caso. Y ellos pasarán ese tiempo tratando de derribarte. Que lo intenten, dije. He pasado 35 años corriendo hacia edificios en llamas. No le tengo miedo a Marcos Guerrero. Pero no iba a esperar pasivamente tampoco. Llamé a Javier Campos, un antiguo colega del departamento de bomberos, que se había pasado al procesamiento de préstamos en un banco regional. Nos encontramos para tomar un café en un restaurante en las afueras, lejos del centro donde podríamos encontrarnos con gente que conociéramos. Arturo, no puedo acceder a informes de crédito reales. Eso es ilegal sin consentimiento, dijo después de que le expliqué lo que necesitaba. Pero los fallos judiciales, gravámenes, registros de propiedad, esos son públicos. Si alguien ha sido demandado, o tiene multas en su contra, puedo encontrarlo. Hipotéticamente dije, si estuvieras mirando a alguien con una hipoteca, ¿qué otra deuda aparecería en los registros públicos? Me dio una mirada cómplice. Sentencias de agencias de cobro, préstamos de vehículos registrados, gravámenes fiscales, cualquier cosa que haya pasado por los tribunales. 2 días después, mi teléfono vibró. Javier encontró algunas cosas. ¿Podemos hablar? Nos encontramos de nuevo en el mismo restaurante. Extendió impresiones sobre la mesa entre nuestras tazas de café. Tu persona hipotética tiene una sentencia en su contra de una agencia de cobros, $35,000, presentada hace 8 meses. También un préstamo de vehículo por $48,000, asegurado en marzo pasado. Es mucha deuda para llevar junto con una hipoteca. Estudié los números. Lo sumé mentalmente a su pago mensual de hipoteca de $2,400. Interesante, especialmente para alguien que afirma que no puede permitirse pagar un préstamo familiar. Javier dobló los papeles y me los deslizó. No hizo más preguntas. La semana siguiente, pasé 3 horas en la oficina del secretario del condado revisando los registros públicos de la casa. Encontré los documentos de refinanciación de hacía un año. Comencé a leer línea por línea. Enterrados en el papeleo, 2 avisos de sanciones civiles de la División de Regulación Financiera del Estado, ambos contra Mauricio,
ambos por tergiversación material de ingresos durante el proceso de solicitud de préstamo. $500 cada uno. Pequeñas multas, grandes implicaciones. Fotografié cada página con mi teléfono. Fuentes querría ver esto. Mauricio no solo había sido irresponsable con el dinero. Había cometido fraude para obtener mejores condiciones de préstamo. Establecía un patrón. Hacía que su credibilidad fuera cuestionable. A mediados de marzo, Fuentes llamó con una advertencia. Guerrero presentó solicitudes de descubrimiento. Quiere tus registros médicos, particularmente de salud mental. También está tomando declaración a personas que te conocen a ti y a Alma. Está construyendo una narrativa, viudo solitario, distanciado de su hija, usando el sistema legal para forzar su regreso a su vida. Esperaba esto, dije. ¿Qué hacemos? Adelantarnos. Evaluación psiquiátrica voluntaria de un experto independiente. Obtén un informe limpio antes de que Guerrero pueda pintarte como inestable. Programé una cita con la doctora Rebeca Franco, una psiquiatra forense que hacía evaluaciones legales. Su oficina estaba en un edificio médico cerca del hospital principal, territorio neutral. La sesión duró 2 horas. Señor Gutiérrez, estas preguntas pueden parecer personales, pero necesito evaluar su estado emocional y su capacidad de toma de decisiones. Cuando decidió emprender acciones legales contra Sue, ¿cuál fue su motivación principal? Justicia, dije. Contribuí con $120,000 para su casa. Me excluyeron de sus vidas y se negaron a reconocer esa contribución. No estoy tratando de castigar a nadie. Estoy recuperando lo que me pertenece. ¿Siente que esta decisión fue tomada con ira o dolor? Ninguno. Se tomó después de 2 meses de cuidadosa consideración. Soy un jefe de bomberos retirado. No tomo decisiones impulsivas, especialmente las importantes. Preguntó sobre mi esposa, sobre la soledad, sobre si sentía que Alma me debía atención o afecto. Respondí todo honestamente, sin ponerme a la defensiva. Le dije que extrañaba a mi hija, pero que no aceptaría ser descartado después de ser útil. Una semana después, llegó la evaluación escrita. La leí 3 veces. El señor Gutiérrez demuestra plena capacidad cognitiva, procesos de pensamiento lógicos y una regulación emocional adecuada. Su decisión de buscar remedios legales para disputas financieras muestra una resolución racional de problemas en lugar de un juicio vengativo o deteriorado. No hay evidencia de depresión, trastornos de ansiedad o deterioro cognitivo. Lo archivé con mis otros documentos. A fines de marzo, me senté en la mesa de mi cocina, organizando todo en 3 montones. Mis pruebas, las impresiones de Javier sobre la deuda, las multas por fraude que había fotografiado, la evaluación de la doctora Franco, las solicitudes de descubrimiento de Guerrero, preguntas invasivas sobre la muerte de mi esposa, sobre si me sentía descuidado, sobre mi salud mental, el escrito de la audiencia preliminar de Fuentes. 40 páginas argumentando el reconocimiento de mi participación en el capital basado en el acuerdo de préstamo y sus acciones posteriores. Había pasado 1 mes acumulando municiones mientras absorbía ataques, 3 semanas hasta la audiencia. Tomé mi teléfono y le envié a Fuentes una foto de los documentos de la multa por fraude. Su respuesta llegó de inmediato. Esto es excelente. Esto cambia la narrativa. Nos vemos en el tribunal. La mañana del 15 de abril, me puse el traje que había usado en mi ceremonia de jubilación hacía 3 años. Gris oscuro, todavía me quedaba bien. Conduje al centro y encontré estacionamiento en el garaje del Palacio de Justicia. Pasé por seguridad. Vacié mis bolsillos en la bandeja. Caminé por el detector de metales. La sala de audiencias 6 estaba en el 3er piso. Fuentes esperaba afuera en el pasillo, con el maletín en la mano. ¿Listo?, preguntó. Sí. Entramos juntos. Marcos Guerrero ya estaba allí en la mesa de la defensa con Mauricio y Alma. Ella parecía más pequeña de lo que recordaba, con las manos juntas en el regazo. Mauricio estaba sentado a su lado, con la mandíbula apretada, mirando al frente. Llevaba un traje caro que nunca le había visto. Probablemente lo compró especialmente para hoy. Tomé mi asiento en la mesa del demandante. No los miré directamente. Mantuve mi enfoque en el estrado vacío del juez. La jueza Herrera entró a las 9 en punto. Una mujer de unos 50 años,
Gafas de lectura en una cadena. Fama de ser sensata en disputas financieras. Todos se pusieron de pie. Ella tomó asiento y nos hizo un gesto para que hiciéramos lo mismo. Caso 25. CV. 03. 84. 7. Gutiérrez contra Gutiérrez y Mendoza. Audiencia preliminar sobre la reclamación del demandante de interés equitativo en bienes inmuebles. Miró por encima de sus gafas a ambas mesas. Este es un asunto familiar que ha terminado en mi sala. Es desafortunado, pero aquí estamos. Señor Fuentes, puede proceder. Fuentes se puso de pie, expuso los hechos con claridad. La transferencia bancaria de $120,000 en 2019. El acuerdo firmado, por vago que fuera, reconociendo el dinero como un préstamo. 5 años sin pago ni comunicación sobre el pago. La refinanciación que extrajo $60,000 en capital mientras yo estaba siendo excluido de los eventos familiares. Las multas por fraude que mostraban un patrón de deshonestidad financiera. Guerrero objetó 3 veces. Irrelevante, perjudicial, fuera del alcance de la determinación preliminar. La jueza Herrera lo desestimó cada vez. Yo decidiré que es relevante, señor Guerrero. Cuando Fuentes terminó, Guerrero se puso de pie. Gestos teatrales, voz alta. Su señoría, esta es una acción vengativa de un hombre mayor que se siente menospreciado por la ajetreada vida de su hija. El dinero fue claramente un regalo. ¿Qué padre cobra intereses por ayudar a su hija a comprar una casa? Mis clientes tienen declaraciones de carácter de vecinos, colegas, amigos que testificarán que el señor Gutiérrez se ha vuelto cada vez más aislado y obsesionado con el abandono percibido. Deslizó una pila de papeles hacia el secretario. Cartas de carácter, probablemente, gente que no sabía nada de lo que pasó. Fuentes se puso de pie de nuevo. Su señoría, tenemos una evaluación psiquiátrica realizada por la doctora Rebeca Franco, una experta forense reconocida por el tribunal, que muestra que el señor Gutiérrez es plenamente competente y sus acciones son racionales, no emocionales. También tenemos documentación de que los demandados accedieron a un capital significativo a través de la refinanciación, pero no hicieron ningún esfuerzo por pagar al demandante, a pesar del acuerdo escrito. La jueza Herrera pasó 10 minutos leyendo los documentos. La sala permaneció en silencio. Podía oír la respiración de Alma desde la mesa detrás de mí. Rápida, superficial. Finalmente, Herrera levantó la vista. Esto es lo que veo. Hay un acuerdo escrito. Por vago que sea, hay una suma sustancial de dinero que cambió de manos. Hay evidencia de que los demandados tenían medios para pagar pero eligieron no hacerlo. Y hay evidencia de tergiversación financiera previa que pone en duda su credibilidad. Miró a Guerrero. Este caso tiene mérito suficiente para proceder. Ordeno mediación obligatoria para el 10 de mayo. Si no pueden resolver esto entre ustedes, programaremos un juicio completo. El mazo golpeó. Guerrero comenzó a hablar. Su señoría, objetamos. Puede objetar en el juicio, señor Guerrero. Hemos terminado aquí. Nos pusimos de pie. El juez se fue. Me giré hacia la puerta. Fue entonces cuando vi a Mauricio caminando hacia mí, Guerrero tratando de agarrar su brazo. ¿Crees que has ganado algo, viejo?, dijo Mauricio, con voz baja pero aguda. Estás destruyendo a tu propia familia por dinero. Alma nunca te va a perdonar por esto. Lo miré directamente por primera vez. No estoy haciendo esto por perdón, lo estoy haciendo por lo que es correcto. Fuentes se interpuso entre nosotros. Señor Gutiérrez, es suficiente. Señor Guerrero, controle a su cliente. Salimos por el ascensor. No hablamos hasta que estuvimos fuera del Palacio de Justicia. Eso salió bien, dijo Fuentes. Mejor de lo que esperaba. Herrera vio a través de la actuación de Guerrero. Las multas por fraude ayudaron. ¿Qué pasa en la mediación? Nos sentamos en una habitación con un mediador neutral e intentamos llegar a un acuerdo. Probablemente ofrecerán algo, tal vez $40,000, $50,000, esperando que te vayas. La pregunta es, ¿lo aceptarás? Consideraré lo que sea justo, dije, pero no aceptaré ser descartado. Esa noche, mi teléfono vibró. Alma, mensaje de texto. Por favor, detén esto. Podemos arreglarlo. No dejes que llegue a la mediación. Hablemos. Solo nosotros 3. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Lo miré fijamente durante 1 minuto entero.
Luego lo levanté y escribí: Te veré en la mediación. El 10 de mayo. Una hora después, Fuentes llamó. Acabo de recibir noticias de la oficina de Guerrero. Quieren saber nuestro mínimo antes de la mediación. ¿Están nerviosos? Bien, dije. Que estén nerviosos. Colgué y saqué mis archivos de nuevo. Comencé a revisar todo para la próxima ronda. Las semanas entre la audiencia y la mediación pasaron lentamente. Las pasé preparándome con Fuentes, revisando cada documento una vez más. Llegó principios de mayo. La mediación estaba programada para el día 10. Conduje al centro a un edificio profesional cerca de una plaza céntrica. La oficina de mediación estaba en el cuarto piso, un espacio deliberadamente neutral. Paredes beige, pinturas de paisajes genéricos, una mesa de conferencias con 8 sillas. Patricia Cienfuegos, la mediadora designada por el tribunal, nos recibió a todos en la puerta. Una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido, rostro tranquilo que sugería que había visto todas las disputas familiares imaginables. Nos indicó que nos sentáramos en la mesa. Me senté a un lado con Fuentes. Frente a nosotros, Alma y Mauricio tomaron asiento con Marcos Guerrero. El rostro de Alma parecía hinchado, como si hubiera estado llorando durante días. Mauricio se sentó rígido, con la mandíbula apretada. Guerrero parecía confiado, casi presumido. Patricia comenzó con la explicación procesal estándar. Gracias a todos por venir. La mediación es voluntaria y confidencial. Mi papel es ayudarlos a encontrar un terreno común. Se volvió hacia mí primero. Señor Gutiérrez, empecemos con usted. ¿Qué constituiría una resolución aceptable desde su perspectiva? Había preparado mi respuesta, la había ensayado. Reembolso total de mi contribución de $120,000, más 5 años de interés, razonable al 3%. Total $145,000. Alternativamente, reconocimiento de mi participación del 40% en la propiedad con venta inmediata y división proporcional de las ganancias. Patricia anotó esto sin expresión. Al otro lado de la mesa, el rostro de Alma se descompuso. Mauricio se inclinó hacia adelante. Eso no es una negociación. Es una exigencia. Lo miré directamente. Tú exigiste que me fuera de tu puerta en la cena familiar. Considera esto mi contraexigencia. Patricia pidió un breve receso. Guerrero llevó a Mauricio y Alma a una sala contigua. Estuvieron fuera 20 minutos. Cuando regresaron, Guerrero estaba sonriendo. Después de una cuidadosa consideración, mis clientes están preparados para ofrecer un compromiso que demuestre su buena fe. Le pagarán al señor Gutiérrez $30,000 durante 5 años, $500 al mes. Dadas sus limitaciones financieras y obligaciones familiares, esto representa un esfuerzo genuino por abordar sus preocupaciones. Patricia se volvió hacia mí. Señor Gutiérrez, ¿su respuesta? Ni siquiera miré a Fuentes. No. Eso es el 25% de lo que se me debe, extendido a 5 años sin intereses y sin garantía de pago. Es un insulto. La voz teatral de Guerrero se elevó. Señor Gutiérrez, está siendo irracional. Mis clientes están ofreciendo lo que pueden pagar. Pudieron permitirse refinanciar y sacar $60,000 para encimeras de granito y suelos de madera. Pueden permitirse un todoterreno de lujo con un préstamo de $48,000. No me diga que no pueden permitirse pagar lo que realmente deben. De repente, Alma habló. Su voz temblaba. Estás destruyendo a nuestra familia. Estás dispuesto a quitarnos todo, nuestro hogar, nuestra seguridad, nuestro futuro, solo porque te sentiste excluido de una cena familiar, y estás tratando de arruinar nuestras vidas. ¿Qué clase de padre le hace eso a su propia hija? Algo se rompió en mí, no en rabia, sino en dura verdad. Levanté la voz por primera vez en 8 meses. ¿Que yo estoy destruyendo a la familia? Estuve en tu puerta mientras 30 extraños cenaban en la casa que yo te compré. Me cerraste la puerta en la cara, Alma. Tú y Mauricio tomaron la decisión de excluirme de sus vidas. No los estoy castigando. Me estoy negando a dejar que me roben. Hay una diferencia. La sala quedó en silencio. Incluso Guerrero parecía inseguro. Patricia pidió otro receso. Se reunió con cada lado por separado. Cuando regresó a la sala principal, su expresión era sombría.
Me he reunido con ambas partes por separado y he explorado múltiples compromisos potenciales. No veo un camino hacia el acuerdo aquí. Las posiciones están demasiado alejadas y, francamente, hay demasiado daño emocional para una negociación productiva. Doy por terminada esta mediación formalmente como infructuosa. Recogimos nuestras cosas. Fuentes y yo salimos primero. En el garaje de estacionamiento, fue directo. Vamos a juicio. La jueza Herrera fijará la fecha cuando reciba el informe de la mediadora. Probablemente en julio. ¿Estás listo para esto? Un juicio completo significa varios días. Testigos. Contrainterrogatorio. Se pone intenso. He estado listo desde noviembre, dije. Terminemos con esto. El mes siguiente pasó en preparación. Fuentes presentó más mociones. Guerrero presentó contramociones. Llegó la fecha del juicio. 7 de julio. A mediados de junio, estaba en casa revisando las listas de testigos cuando sonó mi teléfono. Sandra, mi hermana, llamando desde otra ciudad, donde enseñaba inglés de secundaria. Arturo, soy Sandra. Vi la publicación de Alma en las redes sociales sobre la demanda. Se está pintando como la víctima, pidiendo oraciones y apoyo. Quiero que sepas que estoy de tu lado. Estuve allí en 2019 cuando les diste ese dinero. Recuerdo a Mauricio prometiendo te pagaremos en cuanto nos estabilicemos. Esas fueron sus palabras exactas. Si me necesitas para testificar, lo haré. Algo se movió en mi pecho. Alivio, tal vez. O solo la sensación de no estar completamente solo en esta lucha. Sandra, van a ir por ti. Alma llamará. Intentará hacerte sentir culpable por tomar mi lado contra tu sobrina. Su voz era de acero. Que lo intenten. Crié a Alma junto contigo después de que mamá murió. Sé lo que significa la lealtad. Incluso si ella lo ha olvidado. Estaré allí cuando me necesites. Después de colgar, llamé a Fuentes. Añade a Sandra Gutiérrez a la lista de testigos. Estaba allí cuando se hizo el préstamo. Escuchó las promesas de Mauricio. Eso es perfecto, dijo. Testimonio corroborativo de un miembro de la familia que estuvo físicamente presente. Guerrero no puede desestimar eso. El 7 de julio llegó caluroso y despejado. Me puse el traje y conduje al centro temprano. Encontré estacionamiento. Pasé por la seguridad del Palacio de Justicia. Subí en el ascensor. Sala de audiencias 6 de nuevo. La misma sala que la audiencia preliminar, pero esto se sentía diferente. Final. El estrado del juez parecía más alto. La galería tenía algunas personas que no reconocí. Estudiantes de derecho, tal vez, o mirones de la corte. Fuentes ya estaba allí, organizando archivos en nuestra mesa. Al otro lado del pasillo, Guerrero hacía lo mismo. Mauricio estaba sentado a su lado, pálido. Alma aún no estaba allí. Entró 5 minutos antes de las 9. Pasó a mi lado sin mirar. Se sentó junto a su esposo. La jueza Herrera entró. Nos pusimos de pie. Tomó asiento y revisó sus notas por un momento antes de levantar la vista. Caso 25, CV 03 847. Gutiérrez contra Gutiérrez y Mendoza. Estamos aquí para el juicio sobre la reclamación de interés equitativo del demandante. Señor Fuentes, llame a su primer testigo. Fuentes presentó primero la evidencia documental. Registros de transferencias bancarias que mostraban los $120,000 yendo a la cuenta de Mauricio y Alma. El acuerdo de préstamo firmado. Los documentos de refinanciación. Las multas por fraude del Estado. Cada pedazo de papel que había reunido durante 8 meses. Luego llamó a Sandra. Caminó hacia el estrado de los testigos con un vestido azul marino, con aspecto sereno. Prestó juramento. Se sentó. Las preguntas de Fuentes fueron directas. Señora Gutiérrez, ¿estaba usted presente cuando su hermano proporcionó los fondos para la compra de la casa? Sí. Estaba en la mesa de su cocina en junio de 2019 cuando extendió el cheque. ¿Escuchó alguna conversación sobre el pago? Mauricio dijo, te pagaremos en cuanto nos estabilicemos. Esas fueron sus palabras exactas. ¿Hubo alguna indicación de que esto fuera un regalo? Ninguna. Arturo dijo específicamente que quería que se documentara como un préstamo. Mauricio estuvo de acuerdo y dijo que prepararía algo formal.
Guerrero la contrainterrogó. Trató de sugerir que era parcial. Sandra no pestañeó. Estoy diciendo la verdad. No me importa si es incómodo. Después de que Sandra bajó, Fuentes me llamó. Caminé al estrado. Presté juramento. Tomé asiento. Las preguntas cubrieron todo. El préstamo, el rechazo en la cena familiar, mi decisión de emprender acciones legales, mis intentos de mantener la relación. El contrainterrogatorio de Guerrero fue agresivo. ¿No es cierto que está haciendo esto porque está enojado por ser excluido de una cena familiar? No. Estoy haciendo esto porque tomaron mi dinero y se negaron a reconocer la obligación. ¿Espera que creamos que un padre demandaría a su propia hija por dinero? Espero que crea que un hombre buscaría justicia cuando le han robado. Luego Guerrero llamó a Mauricio. Ahí fue cuando todo cambió. Mauricio subió al estrado, con aspecto desafiante. Guerrero lo guió a través de su versión. Cómo el dinero fue un regalo. Cómo siempre habían planeado ayudarme en mi vejez como pago. Cómo estaba reaccionando exageradamente a un simple malentendido sobre la cena. Luego Fuentes se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Mendoza, para evitar confusiones, testificó que esto fue un regalo, pero firmó un documento llamándolo préstamo, ¿correcto? Era solo papeleo para los registros de Arturo. Papeleo que usted mismo redactó, reconociendo la deuda. Era informal, cosas de familia. Le dijo a la compañía hipotecaria sobre este regalo de $120,000 cuando solicitó su préstamo original. Mauricio dudó. No recuerdo. ¿No recuerda decirles de dónde provino su pago inicial? No preguntaron por detalles específicos. Fuentes sacó un documento. Su solicitud de préstamo de 2019, línea 17S, fuente del pago inicial. Escribió. Ahorros y venta de propiedad anterior. No mencionó un regalo o préstamo de su suegro, ¿verdad? El rostro de Mauricio se puso rojo. Eso. Eran esencialmente nuestros ahorros, porque sabíamos que nos lo había dado. Así que tergiversó la fuente de los fondos para asegurar mejores condiciones de préstamo. Guerrero objetó. La jueza Herrera desestimó la objeción. Fuentes presionó más. Y cuando refinanció el año pasado, sacando $60,000 en capital construido en parte con la contribución de Arturo, ¿lo contactó sobre el pago entonces? Planeábamos hacerlo eventualmente. Eventualmente, mientras compraba un todoterreno de $48,000, necesitábamos transporte. Necesitaba transporte, pero no necesitaba pagar su deuda. Sin respuesta, Mauricio solo se quedó mirando sus manos. La jueza Herrera pidió un receso. Dijo que necesitaba 2 semanas para revisar toda la evidencia y el testimonio. Nos reuniríamos de nuevo para su fallo el 21 de julio. Salí del Palacio de Justicia y conduje a casa. Esa noche, mi teléfono vibró. Número desconocido. Mensaje de texto. ¿Crees que ganaste algo hoy? Espera a que la jueza falle en tu contra. Entonces verás lo que le pasa a la gente que intenta destruir familias. Recuerda, sabemos dónde vives. Hice una captura de pantalla. Se la envié a Fuentes con una nota. Evidencia de carácter. Luego bloqueé el número. Volví a mis notas. 2 semanas hasta que supiéramos el resultado. Pero después de ver a Mauricio en el estrado, después de escuchar sus propias palabras atraparlo, sentí algo que no había sentido en meses. Certeza. Las 2 semanas entre el testimonio y el veredicto se sintieron más largas que los 9 meses anteriores. Me quedé en casa principalmente, esperando. Entonces Fuentes llamó, con voz urgente. Mauricio acaba de intentar poner la casa en venta. Contactó a un agente inmobiliario esta mañana. Quiere una venta rápida en efectivo antes del veredicto. Está tratando de liquidar y desaparecer con el dinero. Sentí que la ira fría me recorría. ¿Puede hacer eso? ¿Legalmente? Ya no. Presenté una moción de emergencia para una orden judicial preliminar esta tarde. La jueza Herrera la concedió en 2 horas. Ahora hay una retención legal sobre la propiedad. Ni venta, ni refinanciación, ni transferencia sin aprobación judicial. El agente inmobiliario ha sido notificado. Si Mauricio intenta proceder, estará en desacato al tribunal. Le di las gracias y colgué. Me senté allí pensando en Mauricio luchando, desesperado, tratando de ocultar lo que ya había robado.
El pensamiento no me dio ningún placer. 3 días después, un jueves por la tarde, alguien llamó a mi puerta principal. Abrí. Mauricio estaba allí, solo, sin alma, sin Marcos Guerrero. Parecía roto, sin afeitar. Camisa arrugada como si hubiera dormido en ella. Ojos rojos por el agotamiento, o las lágrimas, o ambos. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Solo nosotros dos. Sin abogados. Sin tribunal. Consideré negarme. Pero la curiosidad ganó. Me hice a un lado. Le indiqué que pasara a la sala de estar. Nos sentamos. El silencio se alargó. Incómodo. Pesado. Finalmente, habló. Te daré $50,000 en efectivo. Ahora mismo. Hoy. Puedo tenerlos en tus manos esta noche. Solo retira la demanda. Firmaremos lo que quieras, diciendo que estás liberado de cualquier reclamo. Podemos terminar esto. Lo estudié. Así es como se veía la desesperación de cerca. Por primera vez en 9 meses, estaba reconociendo que yo tenía el poder. Que se me debía algo. Pero la oferta seguía siendo insultante. Seguía tratando de estafarme. Y más que eso, mirando a este hombre roto sentado en mi sala de estar, no sentí nada. Ni triunfo, ni vindicación. Solo vacío. No. Arturo, por favor. Somos familia. Podemos resolver esto sin destruirnos mutuamente. Si tomo $50,000 y me voy, nada cambia. Sigues creyendo que puedes tratar a la gente como si fuera desechable y negociar tu salida cuando hay consecuencias. El tribunal decidirá lo que se me debe y lo pagarás. Así es como termina esto. Su rostro se endureció. Realmente vas a quitarnos todo. La casa, nuestros ahorros, todo lo que hemos construido. Tú me quitaste mi dignidad. Me cerraste la puerta en la cara en la cena familiar mientras extraños comían en la casa que yo pagué. Esto es solo para igualar las cosas. Se puso de pie. Caminó hacia mi puerta. Se volvió. Alma nunca te perdonará por esto. Lo sabes, ¿verdad? Pasarás el resto de tu vida solo, sabiendo que destruiste tu relación con tu única hija por dinero. Lo miré a los ojos. Ella dejó de ser mi hija cuando te dejó excluirme de su vida. ¿Qué queda por perdonar? Se fue sin otra palabra. Esa noche, mi teléfono vibró, texto de Alma. Ganaste, papá. Me quitaste todo. Mi hogar, mi seguridad, mi futuro. Espero que estés satisfecho. Espero que haya valido la pena perder a tu hija para siempre. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Podría haber respondido con ira, con todas las justificaciones que había construido durante 9 meses, con el dolor que había llevado desde noviembre. En lugar de eso, lo borré, no respondí. No quedaba nada que decir. La relación había terminado en esa cena familiar. Esto era solo el papeleo. 2 días después, la jueza Herrera emitió su fallo por escrito. Fuentes llamó para leérmelo. Se te reconoce como propietario del 35% del capital de la propiedad. Les dio crédito parcial por sus pagos de hipoteca durante 5 años. Por eso no es el 40% completo que reclamaste. Pero aquí está la parte importante. Está ordenando que la casa se venda en subasta pública con las ganancias divididas proporcionalmente después de pagar la hipoteca. Y tienen que pagar tus costos judiciales. $18,000, 35%. ¿Qué significa eso en dinero real? Basado en la tasación actual de $380,000, menos el saldo de la hipoteca de $180,000, eso es $200,000 en capital. El 35% de eso es $70,000, más tus $18,000 en costos judiciales. Estás viendo un total de $88,000, tal vez más dependiendo del precio de venta, y luego ellos obtienen el 65% restante del capital, alrededor de $130,000, menos sus honorarios legales y costos judiciales. Después de que paguen sus otras deudas, les quedará muy poco. Esto es una victoria completa. Arturo, Herrera validó toda tu reclamación. Esa noche, me senté solo en mi mesa. El fallo escrito yacía frente a mí. Lo leí 1, 2, 3 veces. Lenguaje oficial, citas legales, las conclusiones de la jueza de que había probado mi caso, que tenía razón.
Había ganado. Después de 9 meses de lucha, había demostrado que tenía razón. Recuperaría mi dinero. Se había hecho justicia. Pero sentado allí en el silencio, no me sentía victorioso. Solo vacío, hueco. Pensé en la foto enmarcada en mi oficina, Alma a los 7 años, sosteniendo ese pez que habíamos pescado. Esa niña se había ido. La mujer en la que se había convertido me había elegido a Mauricio por encima de mí. Recogí el fallo, lo doblé con cuidado, lo archivé en mi carpeta de documentos con todos los demás papeles de este caso. Se había hecho justicia. Ahora tenía que averiguar cómo vivir con lo que costó la justicia. A principios de agosto, la casa salió a subasta. Venta pública. Escalones del Palacio de Justicia. Procedimiento estándar para liquidaciones ordenadas por el tribunal. No asistí. Fuentes se encargó de todo. Me llamó esa tarde con el resultado. Vendido por $375,000. Ligeramente por debajo de la tasación, pero razonable para una venta forzada. Las cuentas dan $68,000 por tu parte del 35%. Más $18,000 en costos judiciales. Total, $86,250. Ellos obtienen el resto, alrededor de $127,000, antes de que sus honorarios legales y deudas se coman la mayor parte. El cheque llegó 2 semanas después. Lo deposité, sin ceremonia. Pagué la factura final de fuente. Lo que quedó fue a mi cuenta de ahorros. Dinero que había prestado hacía 5 años, ahora devuelto con intereses a través del sistema legal. Debería haber sentido algo: alivio, vindicación, satisfacción. En lugar de eso, no sentí nada. Una tarde a fines de agosto, pasé en coche por lo que solía ser la casa de Alma. Curiosidad, tal vez, o solo confirmar que realmente había terminado. Los nuevos propietarios ya habían comenzado a hacer cambios. Un buzón diferente, pintura fresca en las molduras. Los arces japoneses que Mauricio compró habían desaparecido. Me senté en mi camioneta al otro lado de la calle durante unos minutos. Traté de recordar la cena familiar. Caminando por ese sendero con el pastel, parecía que habían pasado años en lugar de 9 meses. Luego conduje a casa. La semana siguiente, llegó un sobre. Dirección escrita a mano. Sin remitente. Reconocí la letra de Alma. Lo abrí con cuidado. Una sola página, también escrita a mano. Papá, no sé si leerás esto. Tal vez lo tires sin mirar. Pero necesito escribirlo de todos modos. Estamos alquilando un pequeño apartamento ahora en un barrio más económico. 2 habitaciones. Es lo que podemos pagar después de pagar las tarjetas de crédito y el préstamo del coche. Nos quedan unos $20,000 de la venta. A eso se reducen 5 años de matrimonio y construir una vida. Mauricio está trabajando en 2 empleos. Yo tomé turnos extra. Estamos sobreviviendo. No escribo para hacerte sentir culpable. Tomé mis decisiones. Me puse de su lado cuando debería haberme puesto del tuyo. Dejé que cerrara esa puerta. Lo sé ahora. No espero que me perdones. No sé si yo te perdono a ti tampoco. Tal vez ambos tengamos razón y ambos estemos equivocados. Tal vez así es como funcionan estas cosas cuando las familias se rompen. Pero quería que supieras que recuerdo que me enseñaste a andar en bicicleta. Recuerdo los viajes de pesca. Recuerdo que aparecías en cada evento escolar, incluso cuando mamá no podía. Recuerdo que estuviste allí cuando importaba. Lo olvidé por un tiempo. Dejé que Mauricio me convenciera de que solo estaba siendo difícil, que no entendías que nuestras vidas estaban ocupadas. Le creí porque era más fácil que enfrentarme a él. Estaba equivocada. Esto no arregla nada, no cambia lo que pasó, pero quería que supieras que en algún lugar entre los escombros, tu hija todavía existe. Incluso si nunca volvemos a hablar. Alma, la leí 3 veces. Me senté con ella durante 1 hora. No se estaba disculpando, no realmente, pero estaba reconociendo. Tal vez eso era lo más cerca que estaríamos de una resolución. Doblé la carta con cuidado, la puse en la carpeta de documentos con el fallo y todos los demás papeles, evidencia de que algo real había existido una vez. Incluso si ya no. No respondí. No llamé. Tal vez algún día, tal vez no. La puerta entre nosotros se había cerrado. Ella había ayudado a cerrarla.
y yo la había bloqueado desde el otro lado. Si alguna vez se volvería a abrir no era algo que pudiera responder todavía, pero guardé la carta. Eso significaba algo. Tarde esa noche, me senté en mi oficina. Saqué la foto enmarcada de Alma a los 7 años, con el hueco entre los dientes y orgullosa con ese pez en sus manos. La había mantenido boca abajo desde noviembre, incapaz de mirarla. Ahora la puse de pie en mi escritorio de nuevo. La niña de esa foto se había ido. La mujer en la que se había convertido me había herido de formas que aún no podía perdonar. Pero el recuerdo de esa niña, de quienes habíamos sido juntos, eso seguía siendo mío. El caso había demostrado que se me debía dinero y respeto. El veredicto me había dado ambos. Lo que no podía devolverme era a ella. Tal vez nunca podría haberlo hecho. Tal vez la relación había estado muriendo durante años, y esa cena familiar solo lo hizo visible. Había elegido la justicia sobre la familia. Había hecho el cálculo de que el respeto propio importaba más que la reconciliación. La mayoría de la gente diría que estaba equivocado, que no demandas a tu propia hija, que el dinero no vale la pena perder a tu única hija. Puede que tengan razón, pero ellos no estuvieron en esa puerta. No vieron a 30 extraños ocupar el espacio que debería haber sido mío. No pasaron 5 años siendo dados por sentado. Había tomado la única decisión con la que podía vivir. Gané el caso, recuperé mi inversión, probé mi punto y perdí a mi hija en el proceso. Aunque, a decir verdad, la había perdido mucho antes de contratar a Fuentes. La foto me devolvió la mirada. Alma de 7 años, congelada en el tiempo antes de que todo se complicara. Antes de Mauricio, antes de la casa, antes de la cena familiar, cuando ser su padre era simple, claro y suficiente. Toqué el marco suavemente. Luego me levanté y apagué la luz de la oficina. Caminé a mi dormitorio. Mañana sería igual que hoy. Casa tranquila, habitaciones vacías, sin llamadas telefónicas de la familia que ya no tenía, pero podía mirarme en el espejo. Podía dormir sin el peso de ser usado y descartado. Podía despertarme sabiendo que me había defendido cuando más importaba. La justicia me había costado todo, pero también me había devuelto lo único que había perdido en esa puerta de noviembre: mi dignidad. Eso tendría que ser suficiente. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por escuchar.